Este programa es presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán, la opción para atender sus enfermedades vasculares. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @dr_Asdrúbal Alfonso. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Y nosotros felices de que ustedes nos acompañen en esta consulta de tu consultorio podcast, porque ya está con nosotros el doctor que pasará a esta revista. Se trata del doctor Jesús Peña Prato, quien es otorrinolaringólogo, y estaremos hablando sobre las amígdalas y las adenoides. Así que, bueno, doctor, bienvenido a este consultorio. Bueno, gracias Daniela, gracias por la invitación el día de hoy. Y como dice, bueno, vamos a hacer una revista académica. Así es, bueno, una revista con los especialistas, pero antes, doctor, vamos a saludar a todo el equipo, porque este es un equipo bastante grande y dinámico. Se trata de nuestros productores, Alberto Belfort, también Rosaliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique, que ya está listo por allí y activo con ustedes también en las redes sociales para que puedan compartir contenido con nosotros. En nuestro operador de audio, como siempre, Pablo Belfort, en nuestro director de video, Difrey Alejandro, que nos acompaña también, porque esta radio tiene una modalidad bastante divertida. Podemos vernos y escucharnos a través de la 96.9 FM. Podemos sintonizar a través de la radio convencional, pero si a usted le gustan los podcasts, también lo puede hacer a través de las diferentes plataformas, tanto en Twitch, en TikTok, en YouTube e Instagram como @laradiopodcast. Daniela J. Salas los acompaña como siempre en los micrófonos, certificado nacional de periodista número 22.768 y también certificado de locución número 52.991. Un gusto estar con ustedes, así que ahora sí, comienza esta consulta en tu consultorio podcast, doctor. Vamos a hablar sobre las amígdalas. A veces decimos que tenemos muchas dificultades al momento que estamos creciendo, o vemos como muchas veces en los niños se presentan amigdalitis de repetición. Vamos a ver qué función cumple las amígdalas en nuestro cuerpo y por qué llega un momento de que ya no son tan necesarias. Ok, mira, para hablar de las amígdalas, sé que hay muchísimas personas ahorita escuchando acerca de este tema y es muy común, sobre todo los padres con sus niños, pues las amígdalas, hay una cierta controversia entre la función que tienen. Las amígdalas tienen una función de protección y esta función de protección es cierta hasta cierta edad, es decir, los primeros años de la vida. Luego de eso ya no tiene una función en la cual la protección, pues en este caso valga la pena mantenerlas cuando estas amígdalas están haciendo algún problema, como por ejemplo que se enfermen a repetición. Entonces esto es una duda muy común de los padres y incluso en el entorno médico. Hablando de padres y entornos médicos, por acá ya la doctora Betty se conectó. Betty Prato, la mamá del doctor Jesús, está aquí fiel. Dice, saludos desde Puerto Ordaz. Y estamos seguros que ya todo Puerto Ordaz también está conectado con nosotros, escuchando al doctor Jesús. Jesús, ese apoyo que siempre tienes de tu mamá y que además Betty también está dentro del mundo de la salud. Así es, bueno, saludos, vamos a decirle aquí, saludos mami. Y bueno, no, desde Puerto Ordaz, desde San Cristóbal, desde muchas partes sé que nos escuchan gracias a todo este tema de la tecnología que ahora es posible no solamente en radio, sino a través del podcast, del YouTube, que es posible pues llegar a muchísimas más personas. Bueno, Roy también dice, desde Colombia, creo que es una banderita de Colombia que nos mandó por acá. Bueno, estamos conectados con ustedes y queremos saber cuáles son sus inquietudes. Doctor, usted nos decía de que las amígdalas tienen una función hasta cierta edad. ¿Hasta qué edad, doctor, funcionan las amígdalas y qué hacen en nuestro cuerpo cuando estamos pequeños? Okay, cuando estamos en los primeros años de vida, los primeros 2 años de vida, ellos tienen una función protectora
en este caso, pues, de proteger contra estas bacterias, virus que pueden afectar al niño. Entonces, esto es un sistema linfoide que en los primeros años es perfectamente una barrera para protección. Lo que pasa es que luego, lejos de crear un proceso de protección, crean un problema, por así decirlo. Sobre todo en aquellos niños que se enferman a repetición de amigdalitis, de adenoiditis. Entonces, el mensaje es, sí, en esta controversia, sí, por supuesto, sí es una barrera de defensa, pero hasta qué edad sirve es más o menos hasta los 2 años de vida, tienen una buena función de protección. Ya luego de eso, no, porque es suplantado por unos sistemas, digamos, mucho más avanzados, que se adaptan al medio, a este niño que está creciendo, que se está exponiendo a mayores bacterias, virus y por supuesto pues nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para que en este caso tome la batuta de defensa otro sistema de defensa mucho más avanzado. A partir de los 2 años ya las amígdalas no funcionan o no cumplen esa función de protección. De protección, no. Ok. Entonces es por eso que nosotros, la duda principal, oye, mira, si el niño se enferma mucho y esto es un sistema de defensa, al retirarlo, vamos a dejar de presentar esta defensa. Entonces, obviamente, con lógica, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces ya se ha hecho muchos estudios, ya está totalmente demostrado que no pasa absolutamente nada, no es que el niño va a quedar sin defensas, simplemente vamos a evitar pues todos los riesgos que pudiesen pasar si estas amígdalas o este proceso de amigdalitis a repetición sigue pasando por mucho tiempo, porque el detalle está en que pueden aparecer complicaciones tanto locales como a distancia. ¿Y qué significa local o a distancia? Mira, local significa en la parte regional de la faringe, de donde pueden aparecer abscesos. Abscesos es un cúmulo de pus, ¿ok? En estos sitios. Esto puede progresar incluso hacia el cuello, puede progresar con enfermedades bastante graves, por así decirlo. Pero también tiene efectos a nivel sistémico a distancia, como por ejemplo afecta el corazón, puede afectar el riñón. Entonces, en ese debate tú dices, bueno, mira, ¿qué es lo principal? Este sistema de defensa que quizás ya está suplantado por algo mejor o dejar este problema que puede causar problemas mucho mayores. Claro. Y a partir de los 2 años de edad se pueden operar las amígdalas en los niños. Perfectamente sí. ¿Esta es una buena edad? ¿Antes de esto es recomendable o no es recomendable? Oye, es una excelente pregunta y depende. Por ejemplo, ahorita tengo varios pacientitos, tengo uno en especial que tiene 1 año y 6 meses y se enferma tanto de las amígdalas que ahí tú te debates en beneficio-riesgo. A veces, en algunos casos muy seleccionados, tú puedes, bueno, ofrecer el beneficio de quirúrgico, pero lo ideal sería más o menos la edad de 2 años en adelante, es lo recomendable. La recuperación de estos niños, porque de repente los padres tienen dudas porque dicen, bueno, lo estoy llevando al maternal o lo estoy llevando ya para que se incorpore en el estudio y será buena idea operarlo en este momento, ¿cómo va a ser el tiempo de recuperación? ¿Cuánto tiempo tengo que pedir permiso a mi trabajo para cuidar a mi bebé, a mi niño, luego de este tipo de cirugía? Mira, más o menos la recuperación, unos 10 días, 15 días máximo. En los niños, en específico, su recuperación es muy buena. Los niños son muy nobles, a diferencia de los adultos que se quejan un poquito más. Pero los niños no, los niños, su recuperación, el niño ya en la semana ya está jugando. Más bien hay que ponerle cierto límite, oye, tranquilo para que no abuse dentro de su postoperatorio. Es una recuperación bastante sencilla. El niño no presenta tanto dolor como uno se imagina. El niño evoluciona súper rápido y lo mejor o lo principal que uno le dice a los papás, mira, dale de comida, dale de comer, no evites que coma, sino hay que comer ciertas cosas que, por ejemplo, nosotros después de la cirugía le recomendamos a los padres. ¿Qué es lo que no deberían comer? Oye, algo que sea duro como una galleta, una empanada, algo que le pueda rozar esta herida y que pueda hacer sangrar. Pero básicamente en los niños... Lo de los helados, las cosas a los frías. niños les encanta la dieta después de la cirugía porque es un niño que normalmente en casa no come todos los días helados y durante esa dieta pues es como parte, no es un premio, pero es parte de la dieta y hace que el postoperatorio sea mucho más llevadero. Claro, porque unas amígdalas que se enferman con mucha frecuencia hay que extraerlas. Esto sí es un hecho. Sí.
Yo pregunto esto porque recuerdo justamente, tendría como 16 años aproximadamente, Jesús, y me enfermaba mucho de las amígdalas. Tanto que un día el doctor me dijo, si te sigues enfermando otra vez, te vamos a operar. Yo creo que mis amígdalas se asustaron y ya más nunca se enfermaron. Yo creo que eso puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Y ya en estos casos, si ya no te has enfermado más, pues no tiene sentido, ¿ok? El objetivo no es a todo paciente que se enferme, vamos a hacerle una extracción de amígdala, una amigdalectomía. Cada caso hay que por eso individualizarlo, evaluarlo y no una forma, una receta de cocina, ¿ok? Por Para todos los supuesto, pacientes. pero sí estas amígdalas van presentando lesiones con el tiempo y van quedando como que también unas cicatrices en ellas, ¿no? Van quedando algunos huequitos, ya estas amígdalas hasta ni estéticamente son ya tan bonitas ni ya están funcionales. Sí, mira, en muchos casos, normalmente en las amígdalas hay unas criptas, unos huequitos, y en estos a veces se acumula comida. Entonces hay muchas veces que el motivo de consulta del paciente es decir, mira, en esos huequitos se me acumula comida, se me ponen como unas especies de Masitas. plaquitas, masitas, color amarillento, que a veces da un poco de mal olor, puede dar un poquito de mal aliento. Entonces en estos casos el paciente dice, mira, esto es un motivo de consulta, un motivo de retirar las amígdalas, de hacer una amigdalectomía. Sí, es un criterio, no total, no absoluto, pero sí es un criterio porque afecta la calidad de vida del paciente. Puede haber amigdalitis virales o propiamente son infecciones. No, la mayoría de las veces son virales, ¿ok? Eh, Hay algunos casos, por supuesto, que son infecciosas y esos son los casos que nosotros tememos porque hay un germen llamado el estreptococo beta hemolítico que él es el que puede causar estas enfermedades a distancia, como por ejemplo la afectación del corazón y del riñón. Entonces nosotros, esas son las cosas que nosotros prevenimos o queremos evitar, y por eso entre el riesgo y beneficio nosotros decimos, oye, mira, la cirugía es una buena opción para muchos pacientes. Bueno, para los que nos están sintonizando en este momento, el doctor Jesús Peña Prato es el que nos está hablando sobre las amígdalas, sobre la amigdalitis y la solución. Él es otorrinolaringólogo, doctor, y también estamos por acá recibiendo comentarios. Incluso nos preguntaban por un tímpano perforado, se lo vamos a responder un poco más adelante. Vamos a aprovechar esta revista y, ¿por qué no? Vamos a ayudar a responder algunas inquietudes a pesar de que no sean de amígdalas. Por acá, Nico CCS nos dice, antibiótico más recomendado para la amigdalitis. Y justamente quiero aprovechar esta pregunta porque muchas personas se automedican con antibióticos. O sea, en Venezuela tenemos una cultura de antibioticoterapia mal implementada. Entonces, a veces vamos a la farmacia, no, voy a tomarme este antibiótico y estoy sano y estoy listo. ¿Qué pasa con los antibióticos y las amígdalas? Con todas las infecciones en general, mira, para nosotros enviar un antibiótico, vamos como que hablar desde el punto de vista si estamos en una revista, es a juicio del facultativo. Facultativo el que está facultado para, y ese es, en este caso, un médico que tiene la facultad para enviarlo. Entonces, en Venezuela sí abusamos mucho del antibiótico. Y muchas personas que dicen, doctor, mira, me dolió la garganta, pero ya yo me tomé puedo decir nombres, me tomé una citromicina. Es un Sí, nombre que es de muy popular. genérico, es un nombre, vamos a hablar no nombre comercial de un fármaco, sino nombre genérico o farmacológico. Entonces, bueno, precisamente un antibiótico no va a quitar el dolor porque no es un analgésico. Lo que vamos a hacer es una resistencia bacteriana. En estos días hubo un paciente que me llegó y me comentó algo, que él venía de España y que allí le habían mandado un antibiótico y que ese antibiótico le curó todo. Entonces él me habla sobre este tema de la acitromicina y yo le digo, mira, depende los antibióticos del sitio donde estés, de los microorganismos, las bacterias, del medio donde estemos. Entonces aquí en Venezuela la acitromicina ya, en el caso de otorrinolaringología, ya ha hecho mucha resistencia a muchas de las infecciones. Entonces no es nuestra primera opción. Para responderle a la persona cuál sería la primera opción, yo creo que no sería del todo responsable decir, mira, el principal antibiótico es este, porque es que depende de lo que la persona tenga, cómo esté en ese momento, y no es decirle, mira, tienes que ir a una consulta a un otorrinolaringólogo
porque sí, es simplemente pues para evitarle peores consecuencias de estar Claro. tomando así a la deriva. Es que justamente también Ángela Chanique nos escribe y dice, me tomé ácido clavulónico con amoxicilina. Entonces, bueno, esas combinaciones que solemos tener a la mano y que de repente decimos, bueno, pero es que hace 2 años me dio algo igual y eso fue lo que me curó, así que me lo voy a tomar. ¿Qué puede cambiar, por ejemplo, en 2 años en un mismo paciente? Sí, sí puede cambiar mucho, incluso hace resistencia a la amoxicilina ácido clavulánico, que es uno de los principales que usamos, pero entonces el problema es que ya eso no te hace nada y tienes que subir un nivel, un antibiótico mucho más potente, que pues es un poco más difícil de conseguir, son antibióticos que ya estás creando una resistencia, entonces el objetivo es por eso que nosotros no podemos automedicarnos, porque primero los antibióticos se deben de tomar. Si uno los comienza, tiene que culminar un ciclo completo de por lo menos 7 a 10 días, tantas veces al día, cada 12 horas, cada 8, dependiendo de la presentación de este fármaco. Entonces, eso es el objetivo del por qué debe ser indicado por alguien que esté facultado para enviar ese tipo de ¿Toda antibiótico. amigdalitis lleva antibiótico? No, no, por supuesto, si es viral, no. Entonces, claro, por eso no podemos irnos de buenas a primeras a tomar lo primero que conseguimos en casa. Y eso lo hemos hablado en otras entregas acá, que venezolano no tiene en su casa una cajita, una gaveta o un lado dedicado en la casa para guardar medicamentos que probablemente lo compramos, no lo utilizamos completo, no cumplimos ese ciclo, pero lo tenemos allí. Y decimos, no, yo lo tengo. Déjame ir a la cajita, déjame ir a mi botiquín de primeros auxilios y allí la voy a tener. Pero también con las amígdalas solemos hacer algunas cosas que nos recomiendan que si nuestras abuelas, nuestras vecinas o personas cercanas, y es hacer gárgaras. A veces nos mandan a hacer gárgaras con una serie de cosas. Por ejemplo, vinagre blanco. Ese es uno de ellos. Otra vez, algo llamado piedra de alumbre, si no me equivoco. Entonces hay una serie de cosas que nos van diciendo, haz gárgaras de esto o haz lo otro y con esto se te va a quitar. E incluso los más osados muchas veces agarran casas o pañuelos y se la pasan directamente por las amígdalas. Esto, ¿qué tan bueno puede ser manipulándolo de esta forma? No es del todo malo algunas cosas. Por ejemplo, Pero sabiendo hacerlo bien, el ¿no? objetivo de las gárgaras depende de cómo uno lo quiera analizar. Hay gárgaras, el objetivo es hacer una bacteriostático, es decir, que las bacterias no sigan creciendo. Hay algunas cosas, por ejemplo, em, gárgaras con sal. No estoy diciendo que lo hagan y que sea lo principal, simplemente eso no les va a hacer daño, pero hacer otras cosas, aplicar otro tipo de fármacos o remedios caseros, más bien si pueden exacerbar un poco más estas amigdalitis, puede barrer mecanismos de defensa, pueden inflamar mucho más estas amígdalas y por supuesto hacer que el proceso sea mucho peor, ¿ok? Por acá Andy nos escribe también y nos pone un icono con una manito en la frente y dice, gárgaras con agua oxigenada. Doctor, ¿qué opina de las gárgaras de agua oxigenada para amigdalitis? No, con nada. O sea, las gárgaras no nos va a cambiar el panorama. El panorama, si es viral, simplemente hay que esperar a que este proceso viral, así como todos los virus, va a cesar solo. Y si es bacteriano, pues comenzar el antibiótico adecuado, depende de cada caso. Y otra cosa, Daniel, hay muchas personas que son alérgicos a la penicilina. Y si la persona no lo sabe, pues puede tener algún problema. Entonces, bueno, para eso estamos y como médicos en Venezuela, pues somos bastante, en Venezuela me ha llamado la atención que somos muy cercanos. Una persona a veces le escribe a uno por Instagram y uno pues puede contestar, le puede sacar la duda. A diferencia de otros países, mira, muchísimas personas nos dicen, mira, yo estoy en España, estoy en Estados Unidos, estoy en Perú, estoy en muchos países, pero yo confío en los médicos venezolanos. ¿Qué nos puedes orientar? ¿Qué nos puede...? Porque aparte de la cercanía, creo que la preparación o nosotros en el mundo hemos sabido llevar la bandera en alto de nuestro país. Entonces, pues a veces yo sé que todos tenemos o conocemos un médico cercano y es pues preferible preguntar. Claro, y las gárgaras estas de agua tibia con sal. Pues las gárgaras con agua tibia, con sal, yo no las recomiendo como torrino, para nada.
Bueno, esto es bueno saberlo porque, bueno, son esas creencias populares que tenemos en nuestro país y posiblemente muchos países de América Latina. Entonces, bueno saber de que a veces hay acciones que hacemos que no nos contribuyen mucho. Incluso por acá Betty nos vuelve a comentar, Prato Betty dice, Hay mucha resistencia a los antibióticos. Estamos viendo muchísimos pacientes resistentes. Y claro, ¿cómo no los van a ver en consulta si tenemos esa mala costumbre o esa cultura de antibióticos que no es la más sana? Doctor, con respecto a las amígdalas, ¿qué sí podemos hacer de repente mientras logramos asistir a la consulta médica y tenemos mucho malestar, irritación en la garganta, no logramos comer bien porque los alimentos no están pasando correctamente por allí, porque bueno, hay una irritación y aumento de volumen? El dolor no lo va a quitar el antibiótico. El que usted se tome un antibiótico una vez de forma inadecuada no le va a quitar el dolor. El dolor se lo va a quitar un analgésico, que tiene que tomar alguno de los analgésicos que todos conocemos, un ibuprofeno, un diclofenac, si no es alérgico, mientras depende de la evolución. No es que el primer día va a salir corriendo al médico, al otorrino, pero ya así la evolución dura 2, 3 días, no se quita, no ha cesado, pues por supuesto hay que buscar ayuda. Esa es la idea. Bueno, y hoy dirán que le tenemos la guerra al antibiótico, pero no. Bien utilizados y bien implementados, los antibióticos son maravillosos, pero cuando son necesitados. La doctora Ingrid Moreno R. también nos escribe y dice, buenas tardes, en Venezuela hay muchos pacientes que se automedican con antibiótico para las virosis. Y sí, eso pasa. Incluso yo lo veía con mi abuelita, entonces hay que tomar conciencia. Sí, la doctora Ingrid Moreno es otorrinolaringólogo también de Puerto Ordaz. Un saludo a la doctora. Y sí, es lo que vemos a diario. Para amigdalitis virales, las personas usan antibióticos y lo que hemos creado es una resistencia y bueno, llegará un momento en que podremos quedarnos sin caballitos de batalla. Claro que sí. Y Mari Ponte, punto 7, también nos escribía lo del agua con sal. ¿Ves que es bastante popular esto del agua con sal? Sí, es que el agua con sal no es algo malo, no le va a hacer algún problema, ¿ok? Simplemente hay que saber usarlo y no para todos los casos. Entonces, el mecanismo de acción de esto es hacer algo bacteriostático. No estás eliminando la bacteria, lo estás en el fondo deteniendo, creando un medio hipertónico, pero a la vez esto te puede hacer un poco más irritación. Entonces, cuando uno estudia lo que son los estudios y todas las cosas que se han hecho a nivel mundial acerca de ella, todo esto está estudiado y no tiene un efecto positivo. No tiene Por supuesto. Por acá también Daniel Tron nos escribe y nos dice, hola Daniela, una sinusitis puede crear una amigdalitis. Vamos a ver esto al regreso. Nos corresponde irnos a una pausa aquí en tu consultorio podcast. Seguiremos conversando con el doctor Jesús Peña Parato, quien es otorrinolaringólogo, y estamos hablando sobre la amigdalitis y también las adenoides, que aún no hemos tocado este punto. Su interacción es muy importante para nosotros, así que los invitamos a que se conecten en redes sociales, en el Instagram Live. Estamos por @laradiopodcast y también por mi cuenta @Daniela J. Salas. Recuerde seguirnos también en todas las plataformas, en Twitch, en TikTok, en YouTube y también en Instagram como @laradiopodcast. A través de la 96.9 nos escuchamos. Volvemos. Por eso, ponemos a tu disposición tu consultorio podcast, un espacio dedicado a guiarte hacia la prevención. Así es, nos preocupamos por tu salud y por eso vamos a ver cuál es la recomendación médica de esta semana. Presta atención a la recomendación de la semana. La recomendación de esta semana es vamos a cuidar nuestra audición y nuestros oídos. Si vamos a escuchar música que sea menor del 60%, si tenemos audífonos, no estar cerca de cornetas a alto volumen, porque lo que hacemos hoy, lo que protegemos hoy, nos va a servir para el futuro, evitar problemas de audición, tinnitus y otras afectaciones del oído. Así es, bueno, tenemos una recomendación para cuidar nuestros oídos del doctor Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo. Y seguimos con el tema del día de hoy, que son las amígdalas y las adenoides. Y nos preguntaban si una rhinosinusitis o una sinusitis podría ser causante de una amigdalitis. No sería una causante de amigdalitis, pero una rinosinusitis activa es un proceso donde hay un proceso infeccioso, por lo general son bacterias muy parecidas y es un componente que todo está muy cerca en otorrinolaringología. Por algo esto es una
una única especialización. Está los oídos, se conectan con la nariz con la faringe con la laringe. Entonces, no sería un causante, pero sí sería un ente que hace que el proceso sea mucho más crónico. Vamos a seguir invitándolos a que interactúen con nosotros. Si no tiene cómo conectarse en este momento a través de datos, a través de internet, puede escribirnos a través del 0412-724-9527, 0412-724-9527, y nos sigue a través de @la radio podcast 96.9 FM. Y Llanos C nos escribe y dice: ¿en qué consiste la amígdalofaringitis y por qué suele ser tan recurrente esta afección en adultos que trabajamos con la voz? Oye, excelente pregunta. Mira, una faringoamigdalitis. Una faringoamigdalitis, ¿por qué puede ser recurrente? Primero, esta persona que trabaja con la voz tiene que entender que puede haber otros procesos que no sean infecciosos y que sean inflamatorios. También en esta persona hay que investigar el tema del estómago. Hay procesos como reflujos faringolaringios, reflujos del estómago, que pueden ser causantes de procesos inflamatorios crónicos en la faringe, más no infecciosos. Ahora, ¿por qué las amigdalitis son recurrentes? Yo lo voy a explicar de la siguiente forma, que me parece un poco didáctica. Mira, nosotros tenemos las bacterias, viven como en una especie de casitas de iglú. Eso se llaman biofilms. Eso hacen que cuando viene el antibiótico, ellos se esconden en esta casa, en este fuerte, en este búnker. Y el antibiótico, bueno, hace que ellas se escondan, pero no las detiene, no las elimina del todo. Entonces ellas vuelven a salir en cualquier momento en que bajan las defensas y vuelven a atacar. Este fuerte, estos castillos de ellos están dentro de las amígdalas. Es por eso que el tratamiento definitivo es quitar de raíz el problema en muchos casos. Yo creo que esa es la forma más didáctica de uno entender el por qué pasa, el por qué cada vez que uno da antibiótico vuelven a aparecer. Entonces, bajo esa premisa, esto llamado la teoría de los biofilms, es lo que vamos a entender y el por qué nosotros pues promovemos este tipo de tratamiento. Por acá también nos escribe Manuel K1502, y dice: buenas tardes, Daniela, saludos para ti, Manuel. Si es recomendable comer hielo y helado para las amígdalas. No. No es recomendable. Es una excusa para comernos el helado, pero no. Sí, de paso el hielo le puede dañar los dientes. No es recomendable comer hielo. Por supuesto. Solamente que hablábamos, seguramente la confusión es que en el corte hablábamos sobre la recuperación de la operación de las amígdalas y decíamos que, bueno, que a los niños les pudiéramos dar helado que es frío y ayuda, bueno, a que coman algo, se sientan un poco más relajados. Y además, bueno, tampoco es que van a comer helado todo el día, tampoco es azúcar todo el día. Claro, el sentido del helado tiene un doble sentido, porque el líquido, aunque no lo creamos, el líquido duele un poquito más porque el músculo tiene que hacer mayor esfuerzo para el proceso de la deglución. Entonces se manda una dieta que sea semiblanda, que sea blanda, por ejemplo, papilla, compotas, gelatina y el helado. El helado, la función que es frío, entonces aparte que es una dieta que es blanda, que es fría, que es fácil de deglutir en ese momento donde hay dolor, el tema del hielo hace que desinflame un poquito más, o sea, el hielo, digo, el frío del helado, que desinflame un poquito más y que el dolor sea muchísimo menos. Con el analgésico, los niños, especialmente los niños, va muy bien. El adulto sí es un poquito más que se puede quejar un poco más de dolor, pero eso depende. Ahorita actualmente existen muchísimas opciones, desde personas que tienen el umbral muy bajito y se les ofrece colocar alguna bomba para dolor en el postoperatorio, hasta normalmente, bueno, en lo personal yo soy operado de amigdalectomía de adulto y no es un dolor fuera de serie, lo puedo decir como médico que lo veo a diario y como paciente, entonces es un proceso que es bastante viable. Por supuesto, doctor. También conversábamos un poco en el corte sobre la obstrucción que se puede generar con las amígdalas. Justamente cuando sucede esto y además cuando debe ser considerada una emergencia o una urgencia para ser operado este paciente. Ok, bueno, sigamos entonces con la revista. Mira, las amígdalas se pueden o afectan si se infectan de forma recurrente y si obstruyen, es decir, que son muy grandes, y pueden incluso pasar las dos cosas. Si son muy grandes y la persona tiene problemas nasales, y si es niño o adulto, puede tener
problemas al dormir, este paciente ronca, se despierta a medianoche, tiene procesos de apnea, es decir, se queda sin respiración. Entonces, en los casos de síndrome de apnea obstructiva de sueño por hipertrofia adenotonsilar, es decir, de adenoides y de amígdalas palatinas, entonces en estos casos, así el niño no se enferme recurrentemente de amigdalitis, tiene un criterio de operar. ¿Por qué? Porque está tan grande estos elementos que obstruyen el paso de aire y este niño no duerme bien, tiene microdespertares, tiene apnea. Entonces, ok, no es un niño que se enferme de amigdalitis, pero es un niño que está sufriendo porque están gigantes. Entonces, eso es otro de los criterios absolutos para realizar una adenotonsilectomía. Y se llama adenotonsilectomía porque las amígdalas son también y las adenoides también son unas amígdalas. Lo que pasa es que, bueno, para no confundirnos, se denominan adenoides, pero hay 5 tipos de amígdalas que son las que componen un anillo de seguridad que se llama el anillo de Waldeyer. Eso es tema de revista, que estamos hablando aquí. Y que casi todos los términos en otorrinolaringología suenan como un trabalengua. Ustedes como que le pusieron la tarea difícil a la hora de hacer el posgrado, ¿no? Por acá también nos preguntan sobre chillidos en el oído continuos y justamente le quería consultar porque a veces tenemos dolores en las amígdalas y nos duele el oído. ¿Por qué? Yo creo que Daniela casi que tiene un posgrado en muchas en muchas especialidades médicas. Eso No, yo creo que es porque a mí me dolía el oído cuando me dolía la amígdala. Bueno, mira, porque bueno, resulta que nosotros tenemos en la faringe unos nervios que están muy ligados con el oído. Entonces, en este sistema de dolor, el cuerpo a veces no sabe interpretar en este tipo de terminaciones nerviosas si el problema está en la faringe, es decir, en las amígdalas o en el oído. De hecho, cuando nosotros operamos, dentro de los récipes, nosotros le explicamos al paciente, mira, si se queja del dolor de oído, puede ser normal, no se preocupe. Pero ¿por qué si me operaron las amígdalas me va a doler el oído? Pues porque las terminaciones nerviosas en la faringe tienen comunicación con algunas del oído y perfectamente te puede doler el oído. Es más, muchísimas veces nuestro motivo de consulta, las personas dicen, mira, me duele el oído, es el oído, el oído. Y cuando nosotros revisamos en el oído no hay nada, el problema está en otros sitios cercanos al oído. Pero esa es la respuesta. Si hay problemas de amigdalitis, perfectamente le puede doler el oído, como también puede tener un proceso de una otitis media. Claro, a veces podemos pensar de que el malestar en el oído está netamente ligado a él y resulta de que como está todo conectado, pues nos está doliendo por las amígdalas y por eso es importante ir a la consulta física para que nos chequeen y nos revisen bien qué es lo que está sucediendo. Por acá también Ítalo Di Pascual nos escribe y dice, buenas tardes, saludos a Daniela y al doctor. ¿Ha visto alguna diferencia de antes y después del COVID en las presentaciones de las amigdalitis y su duración? La verdad no he visto en cuanto a amigdalitis, no he visto la diferencia. En cuanto a lo que preguntaron de chillidos y tinnitus, sí vimos algo de relación y diferencia en el tema de post-COVID. Por supuesto, por acá Ángela también muy activa nos dice, doctor, si tenemos problemas de adenoides, no permite que oxigenemos bien de manera óptima. Okay. La adenoides solamente puede estar hipertrófica, es decir, grande, en los casos de los niños. En el caso de un adulto, no tenemos adenoides. Muchas veces las personas confunden el término adenoides con cornetes. Okay. La adenoide es un tejido linfoide que está atrás de la nariz, a nivel de la base de cráneo, y eso, pues en los niños ocurre un proceso obstructivo, pero en los adultos no es adenoide. Cuando uno ve un proceso inflamatorio o una lesión allí, pues como médicos pensamos en otras cosas y no en adenoide en el caso de un adulto. Pero ¿tenemos o no adenoide los adultos? Ese término me confundió. No. ¿Se pierde la estructura con el crecimiento? Claro, mira. Ok. Ese tejido linfoide va involucionando, o sea, él cumple su función. Él está apto para hacer su acción durante los primeros años de vida. Luego él empieza a involucionar. Y ahí está un debate de que las personas dicen, o bueno, ¿por qué un niño que tiene un proceso adenoideo, ya cuando eres adulto no sigues con ese proceso adenoideo o una hipertrofia adenoidea? Eso va involucionando. Y tú puedes decir, mira, bueno, lo dejo así, no lo opero y espero que eso involucione. Eso puede ser una opción
Sin embargo, en los casos que están muy severas, esa no es una opción. ¿Por qué? Porque durante esos 6 años, 8 años que esto involucione, es un niño que no respira bien por la nariz, respira siempre con la boca abierta, va a tener problemas en el crecimiento de la cara, de los Ujú. dientes, va a tener un proceso de, a nivel cognitivo, a nivel de la escuela, es un niño que no duerme bien, es un niño que no avanza en clase, es un niño que tiene muchísimos problemas de la parte de atención, incluso se habla un poco de oxigenación a nivel cerebral. Entonces, esperar 8 años a que esto involucione, yo creo que no es una buena opción. ¿Qué se hace en esos casos cuando el niño tiene estos problemas obstructivos de adenoides? Claro, en los casos nosotros verificamos podemos hacerlo con una rayos X, con equipos endoscópicos. Cuando vemos esta hipertrofia adenoidea, pues hay tratamientos médicos, pero depende del grado de obstrucción. Si ya está muy grande, definitivamente, o lamentablemente, hay que hacer una cirugía y Ujú. hacer una adenoidectomía. Y ojo, no siempre va en combo. No es siempre que uno opera las adenoides, tiene que operar las amígdalas. Yo en lo particular, si un niño no tiene un criterio obstructivo de amígdalas o un criterio infeccioso de amígdalas y tiene solamente un proceso de adenoides, pues solamente hacemos una adenoidectomía. No hay por qué ser tan invasivo, no hay por qué ser más invasivo. Yo creo que ahorita la cirugía está haciendo en todos los ámbitos, tratando de ser lo menos invasivo posible para que pues haya una mejor recuperación y que no sea tan traumático para la persona. Claro, lo que nos queda claro hoy es que luego de los 2 años de edad, las amígdalas ya no cumplen esa función protectora, ya no está un mecanismo de defensa para nuestro organismo, así que si las extraemos, el cuerpo no la va a extrañar. No pasa nada. No pasa nada. Sí, eso sucede con muchos órganos de nuestro cuerpo que decimos, están allí, tienen una función, pero si no están, El apéndice. el apéndice, por ejemplo. Entonces es importante saber esto y que la recuperación es más fácil para niños que para adultos también. Así que si tenemos la opción de llevar a nuestro pequeño a la consulta, a que tengan esa opción de cirugía pequeños, la recuperación es mucho más rápida. Un buen resumen de revista. Buen resumen, sí, porque a veces nos preocupamos y decimos, es que le tenemos miedo a las operaciones, es increíble, pero es la solución para muchos de nuestros problemas. Bueno, hasta yo, o sea, acabamos de hablar antes, que yo esperé hasta tener ya yo era médico, porque pues, obviamente uno le tiene miedo a la cirugía. Y nosotros como médicos, aparte de médicos, somos personas, Seres somos humanos, por humanos. supuesto. Y nos ponemos del otro lado, sabemos que eso no es sencillo, uno decidir poner la vida de su hijo a hacer una cirugía. Obviamente uno prefiere dejar las cosas tranquilas como están, pero ahí está el caso de uno explicar y entender y que las personas sepan el por qué o cuándo el beneficio supera el riesgo, ¿ok? Entonces, en esos casos sabemos que estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo algo por hacer o por un tema económico, por un tema de placer, lo estamos haciendo porque precisamente queremos un beneficio mayor al riesgo. Por supuesto. Y le consultaba esto y hacía este mini resumen, porque a veces crecemos con este problema y decimos, vamos a dejar pasar, vamos a esperar que se quite. Y bueno, como por ejemplo mi caso, sí, tuvo una resolución prácticamente sola. Pero incluso ya de adulta, pues me ha dado por momentos irritaciones, no amigdalitis, pero sí irritaciones, y son bastante molestas. Entonces a veces uno dice, preferiblemente las extraigo, ¿qué hago con ellas? Sí, ya cuando la persona es muy recurrente, la misma persona te dice, por favor, o sea, ya quiero eliminar este problema de raíz y se hace la decisión. Si es un adulto, por supuesto, es algo bastante, la recuperación es bastante buena. Yo he operado muchísimos adultos y ya luego eso, ¿cómo te sientes? Mira, lo mejor que he hecho, ya no me he vuelto a enfermar de amigdalitis, no estoy con ese problema a cada ratito. Entonces es una buena opción. Es una cirugía prácticamente para nosotros los otorrinos, es una cirugía de rutina, es una cirugía que se hace muchísimo, no es ni la primera ni la última persona que se lo está haciendo, así que no le tengan miedo a este tipo de cirugía. Lo que sí, hay que tener claro cuándo y por qué decidir. Y bueno, tomar la decisión en cuanto a hacer el balance riesgo-beneficio. Nos decía también en la primera parte de la entrevista que cuando hay lesiones en las amígdalas, estas cicatrices, estos huequitos que van quedando luego de esos episodios de amigdalitis, se podría generar con el paso del tiempo una acumulación allí como una especie de masita. ¿Cuál es la solución para esto? La solución para eso es dejarlo tranquilo toda su vida, puede ser, no pasa nada.
Y lo único que sí se le va a acumular ese poquito allí que se llama calcium y pues puede tener la molestia constante de tener esas masitas allí. ¿Qué recomiendo no hacer? No se les extraiga, no se quite eso con un hisopo, ni con un ganchillo, ni con nada, porque pudiese en algún momento generar algún tipo de lesión ahí en las amígdalas y eso sí es grave. La otra opción que tenemos es hacer una amigdalectomía, es decir, una extracción de las amígdalas para quitar este problema de raíz. Esto es un criterio relativo, cuando uno ve los criterios absolutos y relativos, porque nosotros en ciencia o en medicina tenemos todo bien estandarizado, es decir, entonces en estos casos, mira, es un criterio absoluto, es un criterio totalmente, le vamos a salvar la vida a esta persona si no se lo hace va a tener mayor consecuencia, no, en el caso del calcio no. Ahora, esta persona le afecta su vida. ¿Qué solución tenemos? Bueno, podemos hacer, tenemos la opción A, opción B. Ya la persona decide cuál sería su mejor opción. Por supuesto, doctor. Y se nos terminó el tiempo aquí en esta consulta de tu consultorio podcast. Pero queremos que le ofrezca a las personas que nos están escuchando a través de la 96.9 FM y nos sintonizan en las diferentes plataformas, tanto en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram por @la radio podcast, ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, me pueden contactar a través de mi cuenta de Instagram. Es @JesusPenaPrato y puedo dar un número. Sí. Bueno, el número de contacto de nosotros es el 0412-058-4198. Vamos a repetirlo lentamente para que las personas que lo quieran anotar lo puedan hacer. 0412-058-4198. Por acá nos dejaron un mensaje del tímpano, porfa. Bueno, Mari, tendremos pendiente hablar del tímpano, pero hoy nos tocó hablar de las adenoides y las amígdalas, más de las amígdalas que las adenoides, pero así estamos. El doctor Jesús Peña Prato nos acompañó en esta consulta de tu consultorio podcast. Médico otorrinolaringólogo. Gracias, Jesús. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes, los que están a través de la 96.9 FM, que nos escuchan desde el carro, desde la casa, desde la oficina, y aquellos que nos ven a través de las plataformas. Gracias, gracias. @la radio podcast, mi cuenta, @Daniela J. Salas. En la producción los acompañamos con mucho cariño Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique, y también en el audio Pablo Belfort, divirtiéndose allí con las canciones, como siempre. Difrey Alejandro, nuestro operador y nuestro director de video, el que nos hace ver bellos a través del podcast. Gracias, Difrey, por estar allí con nosotros. A ustedes también. Recuerden que les estuvo acompañando también en el micrófono Daniela J. Salas, certificado nacional de periodista, número 22.768, ese es mi número de agremiado en el colegio, y además certificado de locución 52.991. Gracias por estar con nosotros, nos escuchamos y nos vemos en una próxima consulta de tu consultorio podcast. Este programa fue presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán, la opción para atender sus enfermedades vasculares. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @dr_Asdrúbal Alfonso.